Cada fin de semana en algún estadio de Alemania pasa lo mismo. La pelota llega por la banda derecha. El jugador la recibe pegado a la línea. Mira al arco y en lugar de seguir hacia afuera, corta hacia adentro con su pierna izquierda. El defensor queda mirando para un lado y la pelota sale para el otro. Ese gol, ese gesto, esa jugada, ya la vimos antes, en otro jugador, otro país, hace casi 20 años. Y la historia de ese jugador anterior podría estar a punto de repetirse ahora mismo en un lugar que nadie está mirando. Vamos por partes. Hablemos primero de Michael Olise. 24 años, francés, su posición principal es extremo derecho, aunque también puede jugar de interior o de mediocampista ofensivo. Y acá está el primer dato que importa, es zurdo. Esta temporada, en la Bundesliga, Olise disputó 32 partidos, marcó 15 goles, repartió 19 asistencias. Eso lo convirtió en el segundo jugador en la historia de la competencia en alcanzar al menos 15 goles y 15 asistencias en una misma edición. Además, terminó liderando la liga en asistencias. Por ese rendimiento fue premiado como el mejor jugador de la Bundesliga en la temporada 2025-2026. En la Champions League la historia es parecida. 13 partidos, 5 goles, 8 asistencias, con una precisión de pase superior al 85%. Pero los números totales, aunque impresionantes, no cuentan toda la historia. Lo que realmente llama la atención es la comparación con el resto de extremos y mediapuntas ofensivos de las grandes ligas de Europa. Olise está en el 99% en toques de balón, 96% en disparos intentados, 95% en goles y 98% en oportunidades de gol creadas. Traducido, casi no hay un jugador en su posición en ninguna liga top de Europa que esté más involucrado en la fase ofensiva que Olise. No es un jugador que aparece de vez en cuando para un golazo. Es un jugador que está metido en la jugada una y otra vez durante los 90 minutos. Pero más allá del número está la filosofía. Porque el gol de Olise, semana tras semana, es siempre el mismo gol. Recibe en la banda derecha casi pegado a la raya. Encara hacia adentro con la izquierda. Y desde ahí dispara o habilita a un compañero con un pase entre líneas. Una y otra vez. Partido tras partido. No es casualidad, es un patrón, es su forma de entender el juego. Y acá entra la parte que genera ruido. El periodista francés Jérôme Rotten, que sigue de cerca a la selección de Francia, dijo algo que pasó relativamente desapercibido, pero que tiene mucho peso. Habló sobre el rol de liderazgo de Kylian Mbappé en la selección y lo comparó con lo que están haciendo Olise y Ousmane Dembélé en sus respectivos clubes. La idea de fondo era simple, que hay cosas que Olise y Dembélé están aportando a sus equipos en términos de juego colectivo y de generación constante que Mbappé en su rol actual no está aportando. Ahora bien, ¿por qué esto es tan relevante? Para entenderlo hay que irse atrás en el tiempo, bastante atrás. 2004, un extremo zurdo, 20 años, llega a Inglaterra procedente del PSV Eindhoven. Su entrenador lo pone en la banda derecha y construye parte de su esquema alrededor de ese movimiento, el zurdo que corre la contra por la derecha y termina la jugada cortando hacia el medio. Esa temporada ese jugador metió 7 goles y fue una de las piezas claves de un ataque letal que le dio a su equipo el título de liga. Después de muchos años de sequía, ese jugador se llamaba Arjen Robben y ese entrenador era José Mourinho. 3 años después, en 2007, Robben da el siguiente salto. Llega a España, mismo perfil, misma banda, mismo gesto. Recibe pegado a la línea derecha, encara hacia el centro con su pierna buena y o bien define él mismo o bien deja un pase filtrado para el área. Una diagonal que para los defensores rivales era una pesadilla, porque el cuerpo del jugador iba para un lado y la pelota terminaba saliendo para el otro. En sus 2 temporadas ahí, Robben promedió aproximadamente una lesión cada 5 jornadas, perdiéndose cerca del 40% de los partidos disponibles. Y aún así, terminó siendo uno de los mejores de la plantilla en ese periodo. El propio Robben lo dijo años después en una entrevista con la UEFA, que esa etapa no le dejó buenos recuerdos, porque el objetivo era ganar la 10ª Copa de Europa del club y no se acercaron. En el verano de 2009, con la llegada de 2 nuevas figuras estelares al ataque, el proyecto cambió. Robben pidió quedarse, lo dijo públicamente, no me quiero ir, pero es el club el que quiere venderme. No fue escuchado. 25 millones de euros y rumbo a Múnich. Lo que pasó después ya lo sabemos. 8 títulos de Bundesliga, una Champions League, un Mundial de Clubes y una final del Mundial 2010 donde estuvo a centímetros de definir el partido contra España. El propio Robben, ya retirado, reconoció que esa salida terminó siendo el mejor paso de su carrera. Durante 2 años, ese club tuvo a un extremo zurdo que jugaba por la derecha, que generaba desequilibrio constante,
que abría el campo para que el resto del equipo atacara con espacios. Y lo dejó ir justo antes de que ese perfil explotara en otro lado. Ese club era el Real Madrid. Y acá viene la parte que conecta todo con la actualidad. Hace apenas unos días, el Real Madrid confirmó oficialmente el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo, con contrato hasta junio de 2029. El mismo Mourinho que en 2004 en Chelsea construyó parte de su ataque campeón alrededor de un extremo zurdo jugando por la derecha. El mismo Mourinho que conoce ese perfil de memoria, porque lo tuvo, lo dirigió y ganó títulos con él. Ahora pensemos en esto desde el ataque del Real Madrid hoy. Del lado izquierdo tiene a dos de los futbolistas más caros y más mediáticos del planeta. Vinicius Junior y Kylian Mbappé, ambos zurdos, ambos rápidos, explosivos, verticales. Ambos buscan el mismo espacio, la diagonal hacia el arco desde la izquierda. Y del otro lado, del lado derecho, no hay un perfil parecido. No hay un jugador zurdo que reciba en banda derecha, que corte hacia adentro con su pierna buena, que genere ese desequilibrio desde el lado contrario al que ya está sobrecargado de talento. Es exactamente el rol que tenía Robben en 2004 con Mourinho y después en 2007 en Madrid. Y es exactamente el rol que ocupa Olise hoy en el Bayern. No se trata de que Olise le compita el puesto a Vinicius. Se trata de que Vinicius y Mbappé hacen lo mismo, del mismo lado, y el equipo queda desequilibrado. Mientras del otro costado, no hay nadie generando ese mismo nivel de amenaza. Esa es la diferencia entre tener tres estrellas que se pisan entre sí y tener un equipo que ataca por los dos costados al mismo tiempo. Y es precisamente el tipo de desequilibrio que un entrenador como Mourinho ya solucionó una vez, con un jugador de ese mismo molde. Hay otro dato que conviene poner sobre la mesa. Olise no llegó a este nivel de un día para el otro. Antes del Bayern, jugó varias temporadas en el Crystal Palace en la Premier League, donde ya venía mostrando ese mismo patrón, un extremo zurdo, jugando por la derecha, con números de participación en gol que llamaban la atención de los grandes clubes de Europa. El Bayern lo fichó, lo integró a un esquema con más jerarquía alrededor, y el rendimiento no bajó, subió. Eso es importante, porque hay jugadores que rinden bien en equipos chicos y se diluyen cuando suben de nivel. Olise hizo exactamente lo contrario, y ahí aparece otro paralelismo con Robben. En cada escalón de su carrera, PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern, mantuvo o mejoró su producción. El problema en Madrid no fue de rendimiento futbolístico, fue de contexto. Lesiones, cambio de proyecto y una directiva que decidió que no encajaba en los planes a largo plazo, sin que esa decisión estuviera respaldada por lo que mostraba en la cancha. Eso es lo que hace que este patrón sea tan particular. No es un patrón de jugadores que rinden mal y el club se equivoca al dejarlos ir esperando que mejoren en otro lado. Es el patrón inverso. Jugadores que sí están rindiendo, que tienen el perfil exacto que el equipo necesita estructuralmente, pero que terminan quedando afuera de la conversación por decisiones de mercado, de presupuesto, o simplemente porque la dirigencia prioriza nombres más mediáticos. Y acá hay que ser honestos con algo. Hoy, Michael Olise ni siquiera figura en los rumores fuertes de fichajes del Real Madrid. El club, en el último tiempo, concentró sus recursos y su atención en otros nombres en otras posiciones, lo cual, visto en perspectiva, es casi una repetición de lo que pasó en 2009, cuando toda la atención y todo el presupuesto se fueron hacia las nuevas figuras estelares. Y el jugador que ya estaba ahí, rindiendo, resolviendo un problema estructural del equipo, terminó siendo la pieza sacrificada. La diferencia, esta vez, es que ni siquiera hace falta sacrificar a nadie. Olise no está en el plantel, no hay que venderlo para hacer espacio. Lo único que falta es que alguien en algún despacho de Valdebebas mire las estadísticas, mire el mapa de calor y se haga la pregunta correcta. ¿Quién en este plantel está haciendo hoy lo que Olise hace en Múnich? Y si la respuesta es nadie, ahí está el problema. Y ahí está también la solución que nadie está mirando. Hay un entrenador que dirigió ese exacto perfil de jugador hace más de 20 años y construyó un título alrededor suyo. Ese entrenador acaba de volver al club que 3 años después dejó ir a ese mismo jugador sin aprovecharlo del todo. La pregunta que queda flotando es la siguiente: ¿el Real Madrid identificó alguna vez ese patrón o simplemente lo dejó pasar una vez, confiando en que el talento que ya tenían adentro era suficiente para compensar cualquier desequilibrio estructural? Porque si la respuesta es la segunda, el patrón está repitiéndose ahora mismo en tiempo real, con un jugador de 24 años que acaba de ser el mejor de toda la Bundesliga, que encaja, gesto por gesto, perfil por perfil, en el rol que ese equipo tuvo brevemente hace casi 20 años, y con un entrenador que ya demostró una vez
que sabe exactamente qué hacer con ese tipo de jugador. No estamos hablando de una posibilidad de fichaje confirmada. No estamos hablando de un rumor con fuente directa del club. Estamos hablando de algo más simple y en el fondo más incómodo, de un patrón que ya pasó una vez con un resultado conocido y que hoy tiene todas las condiciones para volver a aparecer. La pelota siempre tiene dos lados. De un lado, dos estrellas zurdas compitiendo por el mismo espacio y un entrenador que vuelve después de muchos años. Del otro, un jugador que ahora mismo está haciendo exactamente lo que a ese equipo le falta y que hace 18 años ya estuvo ahí, con el mismo gesto, en la misma banda. ¿Ustedes creen que esta vez Mourinho se acuerda de lo que tuvo en Chelsea? ¿O el patrón se repite otra vez, sin que nadie lo vea venir? Déjenlo en los comentarios. En Pelota Dividida seguimos de cerca todo lo que se mueve en el mercado europeo. Si este análisis les sirvió, ya saben, la pelota siempre tiene dos lados y nosotros contamos los dos.